Una vez analizados los criterios a aplicar a través del método de adquisición para el registro contable de las combinaciones de negocios, a partir del presente tutorial vamos a analizar operaciones de combinaciones concretas desde la perspectiva de la sociedad adquirente y adquirida. En este sentido, nos referimos en primer lugar a las llamadas operaciones de fusión por absorción, en las que básicamente intervienen dos compañías, una denominada absorbente o adquirente que compra el negocio de otra llamada absorbida o adquirida, de manera que el negocio combinado será gestionado por la sociedad subsistente, que será la absorbente o adquirente. Teniendo en cuenta el comentario realizado, es necesario conocer cuáles son los criterios contables que debe aplicar cada una de estas compañías. Y en este aspecto, en el presente tutorial, abordamos el tratamiento contable que debe aplicar la sociedad absorbida o adquirida, y en un tutorial posterior nos dedicaremos al análisis de la contabilidad de la sociedad absorbente o adquirente. Los aspectos contables de la sociedad adquirida se encuentran recogidos de forma pormenorizada tanto en la norma de registro y valoración número 19 ya comentada en tutoriales anteriores, como en el artículo 49 de la RICAT de 2019 que pasamos a comentar. Dicho artículo se manifiesta en el sentido de que la fusión por absorción únicamente va a tener eficacia cuando efectivamente se encuentre inscrita en el registro mercantil. Y esta situación deriva en que surge un plazo de tiempo desde la fecha de adquisición o toma de control del negocio por la adquirente hasta la fecha de inscripción, donde la sociedad adquirida sigue subsistiendo y por lo tanto tiene que registrar las operaciones correspondientes. En este sentido, estamos hablando de un concepto ya comentado en un videotutorial anterior, que ahora recordamos que es el concepto de efectos retroactivos o de retrocesión contable, que viene a decir que la sociedad adquirida tiene obligación de contabilizar las operaciones que median entre la fecha de adquisición y la fecha de inscripción, aunque ya en ese periodo la gestión la esté llevando adelante la sociedad adquirente, y en ese sentido plantea dos situaciones diferentes. Por un lado, la obligatoriedad de contabilizar dichos efectos retroactivos, que se dará en los siguientes casos: cuando la fusión se inicie y se complete en el mismo ejercicio económico, o bien en el caso de que la fecha de cierre del ejercicio social de las sociedades que se fusionan se encuentre inmersa en el periodo que va de la fecha de adquisición a la fecha de inscripción, siempre y cuando la inscripción se produzca con anterioridad al plazo previsto para formular cuentas anuales. En este caso concreto, la normativa no se pronuncia de forma expresa en cuanto a si la sociedad adquirida debe formular cuentas anuales desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de adquisición, si bien en nuestra opinión entendemos que no, dado que el artículo 49.2 habla de la contabilidad de la adquirida y no de la formulación de cuentas anuales. Por contra, la sociedad adquirida tendrá prohibido el registro de los efectos retroactivos o de la llamada retrocesión contable cuando esa fecha de inscripción en la misma operatoria temporal que hemos comentado sea posterior al plazo previsto por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la formulación de cuentas anuales, si bien en este caso sí queda claro en la ley, en el artículo 49.3, que la sociedad adquirida tendrá que formular las cuentas anuales del último ejercicio económico que se haya cerrado antes de la inscripción de la fusión en el registro mercantil. Teniendo en cuenta el concepto de efectos retroactivos comentado en la diapositiva anterior, el artículo 49.4 de la RICAS señala de forma concreta cómo debe de contabilizarse tal tipo de operaciones, y en este sentido, basándose en que el artículo 28.2 del Código de Comercio obliga a la sociedad adquirida a realizar operaciones hasta su fecha de inscripción en el registro mercantil, es decir, hasta la fecha de su liquidación final, las operaciones derivadas de los efectos retroactivos tendrán que contabilizarse a partir de la fecha de adquisición, a cuyos efectos deberá de utilizar como contrapartida la cuenta recogida en el plan general, socios, cuentas de fusión. En este sentido, una vez que se haya inscrito la operación de fusión, la sociedad adquirida deberá de cancelar el total del negocio cedido a la sociedad adquirente
para lo cual dará de baja sus activos y pasivos, contabilizando en la cuenta de socios cuenta de fusión el valor razonable de la contraprestación que van a recibir sus socios, reconociéndose en ese momento el resultado de la operación. Finalmente, desde el punto de vista contable, la citada cuenta de socios cuenta de fusión se cancelará contra las cuentas de patrimonio neto de la compañía adquirida. Como he comentado en la diapositiva anterior, la cuenta de socios cuenta de fusión se encuentra recogida expresamente en el Plan General de Contabilidad y se define como la cuenta corriente de las sociedades que se extinguen en una fusión. No obstante, en el movimiento que vamos a poner a continuación, incluimos por supuesto los correspondientes al propio Plan General de Contabilidad, pero también hemos añadido los derivados del artículo 49 de la RICAC, que lógicamente en el momento de publicarse el plan en el 2007, pues no eran conocidos y por tanto no quedan reflejados en dicho texto normativo. En este sentido, la sociedad deberá de cargar la cuenta de socios cuenta de fusión, en primer lugar por los efectos retroactivos en el caso de pérdidas derivados de la fusión y también por el valor razonable de la contraprestación que se haya acordado en favor de sus socios, incluidos en su caso los efectos retroactivos que hayan podido existir, dando de baja, como comentábamos anteriormente, el negocio combinado y reconociendo el resultado de la operación neteada de gastos. Por contra, dicha cuenta se abonará por los efectos retroactivos cuando se trate del caso de beneficios y también por su cancelación definitiva una vez que se produzca la entrega a los socios de la sociedad adquirida de las acciones o participaciones que haya emitido la sociedad adquirente a efectos de la fusión, de forma que será el último asiento que cerrará la contabilidad de las sociedades adquiridas. De acuerdo con los criterios contables anteriormente comentados, exponemos a continuación de una forma sintética los asientos tipos que deberá de practicar la sociedad adquirida o absorbida. En primer lugar, procederá a la reapertura de la contabilidad en la medida que haya procedido a su cierre para tomar el acuerdo de la combinación de negocios. A continuación se registrarán los efectos retroactivos que podrán generar ingresos y gastos y consecuentemente activos o pasivos en el periodo que media entre la fecha de adquisición y la fecha de inscripción de la combinación de negocios. Dichos efectos retroactivos posteriormente se trasladarán al resultado del ejercicio, cuenta que a su vez será ajustada traspasando el saldo correspondiente a tal retrocesión contable a la cuenta antes comentada de socios cuenta de fusión. Posteriormente, siguiendo con los asientos que debe de practicar la sociedad adquirida, procederá el traspaso del negocio combinado a cuyos efectos se cancelarán las cuentas de activos y pasivos, reconociendo la contraprestación en la cuenta de socios cuenta de fusión y el resultado de la operación de fusión en la cuenta de resultados de la combinación de negocios, a la que hemos puesto dicha titulación dado que expresamente no la reconoce el Plan General de Contabilidad. Dicho resultado a continuación deberá ser traspasado al resultado del ejercicio y posteriormente procederá el cierre de la contabilidad, a cuyos efectos se cargarán las cuentas de patrimonio neto con abono a la cuenta 5531 de socios cuenta de fusión, que de esta manera quedará cancelada. El ejemplo 3 recoge el caso de la combinación de negocios mediante las figuras de la fusión por absorción entre las compañías Alfisa y Torresa, que han llegado al acuerdo del oportuno proyecto de fusión aprobado en sus respectivas Juntas Generales con fecha 1 de abril del ejercicio 2002X, que es la que se toma a efectos de fecha de adquisición para las operaciones de fusión, la cual queda inscrita definitivamente en el registro mercantil el 31 de julio. En el propio enunciado se informa de la situación contable de ambas compañías respecto de la fecha de adquisición y también de las operaciones realizadas por Torresa entre la fecha de adquisición y la de inscripción a efectos de determinar los correspondientes efectos retroactivos. Además de todo lo anterior, se indica también en el texto del ejemplo que el valor de la sociedad adquirida Torresa a efectos de la combinación es de 4.000 unidades monetarias y que su capital está documentado en 250 acciones, de lo cual se deduce que el valor de una acción, teniendo en cuenta la información del balance, es de 10 unidades monetarias. A partir de la información descrita, el supuesto solicita lo siguiente. En primer lugar, determinar el resultado de la combinación de negocios para el caso de la adquirida Torresa,
Y en segundo lugar, contabilizar las operaciones derivadas de la fusión por absorción también por parte de la sociedad adquirida Torresa, prescindiendo del efecto fiscal derivado de las operaciones de fusión por simplicidad del ejemplo. Entrando en la solución del apartado A del ejemplo 3, procede en primer lugar determinar el resultado de la combinación de negocios para la sociedad adquirida Torresa, el cual se determina enfrentando la cifra de valor razonable de dicha compañía por 4.000 unidades monetarias respecto de su valoración contable según balance, que asciende a 3.500 unidades monetarias, de donde se desprende un beneficio de la combinación de 500 unidades monetarias. Por otra parte, en lo que a los efectos retroactivos se refiere, los mismos se determinan comparando la situación de la cuenta de resultados entre la fecha de adquisición de 1 de abril y la de inscripción de 31 de julio. Como se observa, el 1 de abril la compañía tenía un beneficio de 50 unidades monetarias que asciende a 60 unidades monetarias el 31 de julio, de donde se deduce que los efectos retroactivos se calculan por diferencia entre el incremento de ingresos y gastos, ascendiendo los mismos a 10 unidades monetarias. A partir de esta situación, la operatoria de la cuenta 5531 de socios cuenta de fusión sería la siguiente. En primer lugar, hay que abonarle el beneficio derivado de los efectos retroactivos, el cual deberá de ser compensado, además del valor razonable de la compañía, en 4.010 euros, quedando un saldo neto en la cuenta de socios cuenta de fusión, que será el que corresponde al valor razonable de la empresa adquirida. De acuerdo con los cálculos realizados en la diapositiva anterior, a continuación se incluyen los apuntes contables que tendrá que realizar la sociedad adquirida Torresa como consecuencia de su participación en la operación de fusión por absorción. Al respecto, el primer asiento recoge la reapertura de la contabilidad en la fecha de adquisición de 1 de abril, en el cual se dan entrada a sus activos y pasivos junto con su patrimonio neto, que asciende a la cantidad anteriormente comentada de 3.500 unidades monetarias. Posteriormente, una vez llegada la fecha de inscripción de 31 de julio, procede la contabilización de los efectos retroactivos de acuerdo con los datos comentados en la diapositiva anterior, debiendo contabilizarse un gasto de 40 junto con un ingreso de 50, lo que en nuestro caso hemos supuesto que implica un incremento del activo de 10. El citado resultado, de acuerdo con lo preceptuado por la RICAT de 2019, debe de ser traspasado a la cuenta de resultados, cancelando al mismo tiempo los movimientos de ingresos y gastos anteriormente comentados. Siguiendo con los asientos contables de la sociedad adquirida, el siguiente apunte se corresponde con el ajuste a realizar por los efectos retroactivos, de manera que el resultado generado a tales efectos de 10 unidades monetarias debe de ser traspasado a la cuenta 5531 según dispone la RICAT de 2019. A continuación procede el traspaso del patrimonio a la sociedad adquirente, a cuyos efectos hay que cancelar el total de activos y pasivos por su valor contable, reconociendo en la cuenta de socios cuenta de fusión el valor razonable de la compañía más los efectos retroactivos, de donde se deduce la generación del resultado de la combinación de 500 euros calculado en el apartado A del supuesto. Posteriormente, dicho resultado de la combinación debe ser traspasado a la cuenta 129 de resultado del ejercicio, finalizando el cierre de la contabilidad de la sociedad adquirida al cancelar todas las cuentas de patrimonio neto contra la cuenta de socios cuenta de fusión por 4.000 unidades monetarias, que de esta manera queda cancelada. Y con este ejercicio sobre la sociedad adquirida en las fusiones por adquisición, damos por finalizado el presente vídeo tutorial, sugiriendo se visione un vídeo tutorial posterior sobre este mismo ejemplo relativo a la sociedad adquirente. Muchas gracias por la atención prestada.